Muy buenas y sean bienvenidos a Pelotazo en la cara. El lugar en el que repartimos sonrisas y fútbol. Te hablan Jorge y Fabio. Nosotros somos Pelotazo en la cara y te traemos toda la actualidad. Lo que pasó, lo que viene. Noticias, datos y curiosidades. Pero sobre todo, y más importante, fútbol total. Jorge, de nuevo, otro día más, encantado de estar a tu lado hablando del deporte rey del fútbol y más aún a vosotros, que además tenemos muchas novedades de aquí a pocos días o vamos a decir a medio plazo, a medio corto plazo, que estamos seguros de que os van a encantar. Otra semanita más con vosotros, otra semana que nos tenéis aquí disfrutando de las grandes alegrías que nos dais y esperemos que también nos demos vosotros. Otra semana más que cada vez se va haciendo más corta y se va acercando ese gran evento que tendremos en unos pocos meses, en este 2026, que es el Mundial, y que esperamos ya con muchas ganas. Y que ya está dejando, bueno, muchas cositas. De la Fuente se está moviendo. Los demás seleccionadores se están moviendo, los jugadores empiezan a hacer su sprint final de preparación para lo que viene este veranito y un mundial que está sobre todo dejando jugadores que están renaciendo, como por ejemplo Endrick en el Lyon, en fin, Lenormand ahora está volviendo con el Atleti, Laporte veremos. Veremos qué es lo que pasa y si vosotros también realmente queréis ver lo que pasa, no podéis hacer otra cosa que seguirnos en nuestras redes sociales. Para los que nos estáis escuchando os las cuento, pero para los que estáis por YouTube, por aquí abajo, las tenéis. Pero vamos, yo os las recuerdo. Por Instagram, Pelotazo en la cara, todo junto y en minúsculas. Para YouTube, Pelotazo en la cara en mayúsculas y todo junto. Para Spotify y para iVoox, Pelotazo en la cara en mayúsculas separado. Y como siempre decimos, la joya de la corona y especialmente la que queremos más agradecer el gran apoyo que tenemos estas últimas semanas, porque la verdad que nos está encantando recibir tanto apoyo por TikTok. Pelotazo en la cara, como decimos siempre, de cualquiera de las maneras, el loguito naranja, las dos caras estas que van a salir siempre y por ahí estaremos. Bueno, las caritas que siempre veis y que podéis ver en todas nuestras redes sociales. Empezamos el programa dando la enhorabuena a nuestra selección española de fútbol sala, que vuelve a coronarse como campeona de Europa, esta vez en la final contra Portugal, imponiéndose por 3-5 con un gran Antonio como MVP y una figura del fútbol sala español como es Ribillos, que vuelve otra vez también a coronarse como campeón de Europa a sus 36 años. Una vez dicho esto del fútbol sala, creo que es momento de pasar a lo que más nos gusta a nosotros, al fútbol hierba, ¿no? Vamos a llamarlo así. Sí, yo creo que para alargarnos mucho más nos gusta una cosa un poco más, que es esta Liga Española. Yo prefiero llamarla de otra forma. Venga, dilo, anda, dilo. Vuelve la Liga EA Sports. Más goles, más jugadas de ensueño. Campos llenos, banquillos que se tambalean, pañoladas. Pero sobre todo, fútbol total, que es lo que queremos. Fabio, cuéntanos repaso de jornada 23 que ha venido con cosas cargaditas, como vienen todas las semanas, pero yo creo que nos tienes que contar algo. Así Barbaridad, la verdad que es una jornada que ha estado sobre todo muy marcada por la borrasca Leonardo, que estaba azotando sobre todo la parte andaluza. Desde aquí mandamos pues nuestros ánimos a toda la gente, sobre todo de Andalucía, aunque está también incidiendo en varias partes de España. Se suspendió y se aplazó, el Sevilla-Girona, que lo tuvimos el domingo, ese Rayo Oviedo por temas de escándalo. Campo, que vamos a hablar de ese tema. Así que nada, la verdad que una jornada, diría que de domingo brutal de fútbol. Yo creo que hacía tiempo, años, que no veía un domingo así, bueno, desde cuando hay jornadas unificadas, lógicamente, pero marcada por eso. Por lo demás, jornada normal en cuanto a fútbol, no ha habido grandes sobresaltos, pero claro, normal, pero dentro de esta normalidad lo que nos deja siempre en nuestra liga, claro.
Y como también siempre nos deja nuestra liga, es un 11 especial de pelotazo que aquí os lo ponemos por pantalla. El 11 de esta jornada 23 que nos va a repasar un poquito Fabio a quién hemos elegido para esta jornada. Eso es, vamos a repasar un poco el 11 de arriba abajo y tenemos en portería a Blas Odimos del Sevilla, en la defensa tenemos a Nathan del Betis y a Zaid Romero del Getafe, por una banda a Marcos Llorente del Atlético de Madrid, por la otra tendremos a Álvaro Carreras del Real Madrid, en el centro del campo pivotando tenemos a Mauro Arambarri del Geta, Lemar del Girona, la costumbre, y Guruceta del Athletic Club por delante. Por un lado, Raúl Moro de Osasuna. Por el otro, el gran Mikel Oyarzabal, delantero de la selección española. Y en punta, Robert Lewandowski, el incansable delantero polaco. Pues, ¿para qué vamos a esperar más? Vamos a explicar un poco por qué has elegido a estos jugadores y vamos a hacer el repaso de los partidos que ha habido esta jornada 23. Eso es, y vamos a explicarlo también hablando de, lógicamente, nuestro entrenador de pelotazo en la cara, que para esta semana ha sido el gran Pepe Bordalás, o José Bordalás, como le queráis llamar, que está haciendo un trabajo excelente, sobre todo con esa petición que hizo de fichajes. Empezamos directamente con el Celta Osasuna, que tuvimos el viernes para abrir la jornada, un partido que se presentaba, bueno, pues con dos equipos que están llegando en muy buena línea, ambos, la verdad. Y bueno, con un jugador que hemos tenido que destacar, que ha sido Raúl Moro en banda, pero realmente un Osasuna del que podemos destacar varios jugadores. La efectividad de los de Alessio Lici, gran entrenador y del que somos bastante fans aquí en Pelotazo en la Cara, su efectividad de su equipo le valió los 3 puntos. 2 goles por balones aéreos que dieron el triunfo al conjunto de Pamplona, con un Budimir, que es ahora mismo el máximo goleador de la liga en la segunda vuelta. Son creo que 4 goles en 5 partidos lo que lleva, unos números excepcionales. Y un partidazo también de Raúl Moro, tanto en una banda, que empezó el partido jugando por su banda, por la banda izquierda, y luego fue cambiado a la banda derecha, por las dos bandas. La verdad que partidazo. Tanto él como el exmadridista Víctor Muñoz, que sigue siendo un jugadorazo importante para Osasuna. 1-2, victoria de Osasuna. Exactamente, es un Osasuna que de lo poco que estamos pudiendo ver es un Osasuna muy completo, que sí que es cierto que tiene grandes jugadores, pero que es que hacía falta alguien que les diese ese sentido dentro del campo, y Alessio Lici sí que es cierto que en la primera vuelta estaba siendo un entrenador jugado, un entrenador que podríamos decir que no estaba terminando de dar el nivel suficiente para la primera división, pero es que en esta segunda vuelta estamos viendo un equipo con una cara completamente cambiada. Y es cierto que la pieza de Raúl Moro, igual que lo hemos metido en 11 y que encaja perfectamente en el 11 de Osasuna. Y es que su delantera, con una delantera así, con un poco de buen juego en el resto del equipo, es un equipo que funciona muy bien. Un Víctor Muñoz que decíamos que está haciendo unos partidos excepcionales, que es una pieza con diferencial, y sobre todo un Ante Budimir que está metiendo todo lo que tiene que meter. Sí, estaba viendo ahora, son 5 goles en los últimos partidos, los últimos 4 partidos. Es una barbaridad. La verdad que meta 5 goles en 4 partidos. Y luego tiene un equipo por detrás que lógicamente le respalda. Bien Catena atrás, Javi Galán, incorporación buenísima que ha hecho el Osasuna en este mercado. Y las bandas que decir, ¿no? Víctor Muñoz y Raúl Moro, que en cuanto a nombres quizás no te sugieren nada, pero son dos jugadores. Uno, Raúl Moro, formado en la cantera de la Lazio sobre todo, y el otro Víctor Muñoz, que tú hablabas la semana pasada, que estuvo en nuestro 11 y que sí que nos ha tenido un poco en dudas hasta el final de a quién meter, pero Víctor Muñoz también jugadorazo. Así que este es el Celta Osasuna, dos equipos que cada vez están más pegaditos en la tabla. Un Celta que está con 33, a tan solo un punto ya de ese Español rezagado un poco, ¿no?, de la zona europea, y Osasuna con 29 puntitos apretando. O sea que el viernes nos dejó un partido en el que se decidían bastantes cosillas. Y nos vamos directamente al sábado, que es el día en el que hubo sobresaltos, y empezamos por ese Rayo Oviedo. Jorge, ¿qué me dices del Rayo Oviedo, el tema ese? Pues arrancamos la jornada del sábado, que igual que el viernes no hubo sobresaltos, todos se aglutinaron en el sábado a las 2 de la tarde, cuando se preveía que en Vallecas se iba a poder jugar un Rayo Oviedo. Saltó la noticia en torno a las 11:30 de la mañana que la Liga no aceptaba las condiciones actuales de Vallecas porque no cumplía las características necesarias para mantener la seguridad de los jugadores, para poder dar una seguridad física y poder realizar el partido con seguridad. Así que muy mala noticia, venía siendo ya unos problemas y un peligro que se venía gestando ya en el último tiempo del Rayo. Teníamos el conocimiento de las quejas de la afición con Martín Presa, Íñigo Pérez incluso se quejaba y se avergonzaba de su propio terreno de juego, unos jugadores muy quemados con la situación, especialmente psicológica y moralmente, y se ha visto y al final ha dado su consecuencia final en este sábado a las 2 de la tarde, ya que la Liga hizo efectivo ese comunicado en el que no permitía
el poder jugar el encuentro. Y a pesar de los trabajos que hubo intensos las últimas horas para posibilitar ese partido, ya no es que solo perjudique al Rayo Vallecano, es que perjudica a los demás clubes. Un aficionado del Oviedo bien nos puso en TikTok, nos comentó la situación, a ver quién va a sufragar los gastos de los aficionados de los desplazados. A tan solo 3 horas del partido que tú ya te has desplazado, sobre todo un partido a las 2, se dice que no se juega. Todos esos aficionados desplazados que lógicamente pues tuvieron que hacer plan en Madrid. Y la afición del Rayo Vallecano, harta de la gestión de Presa, que se manifestó de nuevo en las puertas del estadio, que no sirve aparentemente para nada, porque el campo, hemos estado viendo imágenes de cómo quedó aparentemente para intentar jugar el partido, es como cuando pones 20 parches en un agujero así de grande. Vale, aparentemente no pasa nada, pero es que no es seguro para un futbolista jugar ahí, y ellos mismos lo dicen, es que no vamos a jugar, es que no pueden ni entrenar en su ciudad deportiva, el Rayo Vallecano. La verdad es que es una completa locura y es que creo que no hay mejor manera de definir la situación, que es como dice incluso el propio presidente, que parece que no es consciente, o si es consciente no le merece la pena cambiarlo, y es que dice que el Rayo, si sigue jugando en este campo, está condenado a la muerte. No puede ser un equipo de primer nivel y yo creo que, estoy completamente de acuerdo con sus declaraciones, opino completamente lo mismo. Todo un equipo que está en primer nivel, que encima está teniendo competiciones europeas como es la Conference League para este año para el Rayo, con una afición tan implicada, con un equipo que medianamente está dando resultados, aunque vemos que cada vez va más a pique por la situación psicológica del club, no puede realmente mantener una cosa necesaria y prioritaria como es un terreno de juego en estas condiciones. Es lo que tú dices, ya va a lo anímico, a la plantilla, al cuerpo técnico, a la afición. Es algo que no sé. Una cosa es que un equipo sea humilde y bueno, pues tenga ese carácter, como es el que ha tenido el Rayo Vallecano siempre, el barrio, un barrio obrero, ¿no? Un equipo que al final viene de abajo, se clasifica a Europa. La verdad que siempre son gestas impresionantes. Y otra cosa ya es que tu equipo no tenga las condiciones mínimas para afrontar este tipo de encuentros como un Rayo Oviedo de Liga, un simple partido solo por tu césped. Y lógicamente la cara que da esto a Europa. Esos vídeos que vimos del Lech Poznan, creo que fue, un poco, ya no riéndose, dejando en evidencia que es un estadio que no está preparado ni en cuanto a vestuarios, ni en cuanto a la afición en gradas, que está la basura glútina de las esquinas, ni en cuanto al césped para el propio futbolista, que es el que va a dar espectáculo un poco al espectador. Exactamente, hay muchas características y muchos aspectos a mejorar, así que gran tristeza para el Rayo Vallecano, gran tristeza para la Liga y gran tristeza la imagen que muestra nuestra Liga en algunas ocasiones para toda Europa. Así que no vamos a dar más página a estas tristezas y vamos a pasar con la primera alegría que se dio el sábado a las 4:15, Fabio. Eso es, ahí sí que tuvimos fútbol ya, tuvimos un Barça-Mallorca. La verdad que la más de interesante, sobre todo por a ver qué planteamiento sacaba Yago Arrasate tras aquel partido contra el Atlético de Madrid, tras la victoria 4-1 ante el Sevilla, que les dio alas. Y un Barça que quería comentar ese centro del campo porque fue un Marc Casado, Fermín, Dani Olmo. Estamos acostumbrados a ver o a Dani o a Fermín, en este caso los dos, juntos con Casado. Funcionó el experimento de Hansi, porque el partido se lo llevó el Barça por 3-0, con el abuelo Robert Lewandowski, que todavía no ha dicho su última palabra, y cuando sale, aunque es de inicio, aunque sea 20 minutos, 10, 15, en cualquier competición, moja y cumple. Golazo del polaco con una sangre fría brutal, que hace un recorte, la verdad, que excepcional. También quería destacar el trabajo de Marc Casado como pivote en el centro del campo, que la verdad que sin balón sobre todo se sacrificó mucho por el equipo. Y una entrada de Marc Bernal luego que nos dejó un gol que no me esperaba para nada de este jugador, que fue un verdadero golazo, que recupera sobre todo anímicamente este jugador que sufrió una dura lesión la temporada pasada y que poco a poco va recuperando su nivel. Celebración bonita, con afición, con cuerpo técnico y con compis, todos juntos en el último minuto. Exactamente, un Marc Bernal que a un auténtico golazo para destacar. Justo es hoy su cumpleaños, así que le felicitamos de aquí, que supondremos que lo verá también. Y la verdad, un Barça que a mí en líneas generales me gustó, sigue cumpliendo con lo que tiene que cumplir, que es conseguir los 3 puntos al final de cada partido, pero sí que es cierto que últimamente al Barça le está costando esa tendencia de las primeras partes, esos primeros 45 minutos, que no se ve un nivel tan de estrellato como se puede llegar a ver en las segundas. Se ve un equipo muy superior en cuanto a nivel a sus rivales, que no le cuesta terminar y definir los partidos, pero por ejemplo en esa primera parte tiene una Muriqui que salva a Joan García, que debe estar agradecido el equipo, porque igual las tendencias hubieran sido otras. Entonces es un Barça que igual tiene que mejorar ese aspecto, pero que en líneas generales, incluso con un centro del campo más alternativo, colocando a Casado de titular,
da resultado y consigue su objetivo, que es mantenerse en el liderato, cumplir y dejar buenas sensaciones para lo que va restando de temporada. Sí, un partido para dar descanso a Frenkie de Jong, para dar descanso a Ferran en punta, sobre todo de cara al partido de Copa que tienen esta semana, que ya son semis, ya sí que se pone seria la cosa, el Barça saldrá con una alineación ya de gala, más si cabe que la del otro día con el Albacete, y que supera a un Mallorca que la verdad que, bueno, pues hizo lo que pudo, tuvo las que tuvo, pero bueno, se vuelve con un 3-0 para casa, pero con ese buen 4-1 que sacó el otro día contra el Sevilla, que yo creo que tampoco hace malo este resultado, el del otro día. Así que con esto cerramos esa primera jornada que tuvimos el sábado, que pudimos ver fútbol, y ahora sí que nos tenemos que desplazar hasta las 9 de la noche, cuando tuvimos el Real Sociedad contra el Elche, partido que culminó 3-1. El delantero de la selección española, del que quiero hablar, que es el delantero de nuestra selección, con todas las de la ley, es Don Mikel Oyarzábal, quien lleva la batuta de la Real Sociedad, quien marca su 10º gol esta temporada, 9 en Liga, 1 en Copa del Rey, que aunque aporta goles, lo que más aporta es juego. Es un delantero que te da mucho bajando, recuperando balones, jugando sobre todo de espaldas a la portería contraria. También un Gorrotxategi espectacular en labores sobre todo defensivas, de sacrificarse, al igual que hablaba de Marc Casado, hablo de otro 5 como es Gorrotxategi en este caso. Y un Óscarson, que es un revulsivo total, que si para algo lo trajo la Real Sociedad fue para esto, y que vuelve a cumplir de nuevo con otro golito en 8 minutitos que jugó, el otro día en 16 minutos en Copa con el Alavés, jugador el que cumple. El Elche se le está atascando esta segunda vuelta. Bueno, la segunda vuelta y la final de la primera vuelta. Un regreso de Gonzalo Villar a la Liga, podemos hablar, que vuelve otra vez a la Liga Española, ya estuvo con Granada, por ejemplo. Y de Tete Morente, gran ídolo de la afición ilicitana, que no pudo debutar, pero que se le espera, gran jugador también, que hizo buenas temporadas en el Elche anteriormente a esta, antes de irse al Lecce de la Serie A. La Real, 31 puntos a 3 de esa fase previa de Conference, y un Elche que cae en picado, que está ya, si no me equivoco, 2 puntos por encima del descenso. Lo hablábamos semanas pasadas, es un Elche que fuera de casa sí que se ve esas consecuencias reales de los problemas y las carencias que está teniendo un poco en el juego. No es un mal Elche, como decimos siempre, la vara de medir es muy diferente según la pongas, porque al final es un equipo recién ascendido, pero me declaro, esto seguro, fan de Matarazzo, porque cómo está poniendo al equipo, un equipo que probablemente lo veíamos como uno de los que mejor plantilla y peor juego, esa correspondencia entre un término y otro, estaba teniendo de esta primera división, pero es que ahora la cara es completamente cambiante, va prácticamente la Real sumando de 3 en 3, y es que da gusto verlo. Por parte del Elche, que se nota la baja de Rodrigo Mendoza en el centro del campo, y se nota un poco esa falta que puede llegar a tener, pero es una Real en el que cumplen todos. Cumple Gorrotxategi, cumple Gonzalo Guedes, cumple Oyarzábal, cumple Sergio Gómez en el lateral izquierdo, cumple Pablo Marín. Es una Real que en términos individuales está siendo un verdadero espectáculo. Prácticamente todos los jugadores hacen verdaderos partidazos. Y una Real que cada vez va dando un poquito más y un pasito más a plantearse cosas serias y cosas importantes. Y más importante, el trabajo de Matarazzo, como tú dices, ha sido el de confeccionar una plantilla larga, que tengas unos 16, 15 jugadores que cualquiera de ellos te puedan cumplir. Hace 2 semanas, creo, pusimos a Aramburu en nuestro 11. Ahora, por cierto, partido en el banquillo. Tuvimos a Odriozola, que poco a poco lo va recuperando Matarazzo, que es un jugador que, bueno, está volviendo a ser lo que fue poco a poco, pero juega él y también cumple. Turrientes, Yángel Herrera, que te da mucho en el centro del campo. Una plantilla de unos 15-16 jugadores que sabes que te cumplen. Así que el Elche en picado, Eder Sarabia no sé qué plan tendrá, porque el equipo juega bien, pero le está faltando algo arriba. Parece que con la vuelta de Andrés Silva sí que vuelven esos goles, pero poco a poco yo creo que este Elche. Y otro que cumplió, y nos vamos a ir hasta el domingo, porque hemos visto que solo hubo estos 2 partidos el sábado, va a ser el Getafe. Fabio, cuéntanos. Acierto total de Bordalás y del Getafe con los fichajes. 0-2 se lleva este partido el conjunto azulón frente al Alavés en Mendizorroza. Hablábamos de salida difícil, que el Alavés llevaba sin perder desde aquel partido contra el Real Madrid en casa. Y ha llegado el Getafe, ha llegado Gené con su equipo, se han metido los 3 puntos al bolsillo y van escalando poco a poco hacia arriba. Los fichajes parece que están surgiendo efecto. Y sobre todo quiero hablar de la capacidad de Bordalás, que es el que he puesto en entrenador. La capacidad que tiene este entrenador de sacarle el jugo, el máximo jugo a cada jugador, es una barbaridad. Un Arambarri que lo metemos en
en nuestro 11, porque la labor que hace en el centro del campo, junto a Luis Milla también, lógicamente, es excepcional. Y un Cey Romero también del que quiero hablar, que está en defensa, que hacía falta alguien también atrás, que está cumpliendo excepcionalmente. Luis Vázquez, que lleva 2 goles en 3 partidos desde que vino de un Anderlecht en el que no jugaba. Con esto quiero decir que son jugadores que no tenían aparentemente nada que dar, y Bordalás lo que les saca es una barbaridad. Poco más tengo que decir, Fabio. Al final es lo que tú estás diciendo, un mercado invernal muy efectivo para el conjunto madrileño que le está sirviendo para empezar a ver resultados por lo menos. Sí que es cierto que tenían que tener un poco esas semanas, esos partidos de adaptación, sí, pero están cumpliendo. Un Cey Romero que está imperial en defensa, un Luis Vázquez, un Martín Satriano que están jugando bastante bien arriba, le están dando algo diferente, y al final es un Getafe que hace muchas jornadas que no veíamos. Sabemos que el Getafe no brilla por su juego, no brilla por su habilidad para destacar de una forma más brillante en lo que es la combinación y el juego, pero un Getafe que a través de muchas faltas, de un juego más parado, vuelve a conseguir los 3 puntos, que es lo que se le pide al final a Bordalás. Es lo que necesitaba, volver a reencontrarse con la victoria, un equipo que se está reencontrando. Sabemos que es un club que suele tirar de cesiones y al final de temporada, pues bueno, se le irán estos jugadores seguramente, pero les vale para cumplir. Incluso para una hipotética clasificación a Europa, que no es ninguna locura teniendo en cuenta el entrenador del que hablamos. Y lo apretada que está la Liga este año. Es un equipo con el que no me quiero mojar, al igual que con la Real me costaba mojarme al principio de temporada, con el Geta igual, no me quiero mojar porque son clubes que siempre sorprenden. Y el partido para mí de sorpresa y de infarto fue el Sevilla-Girona. Locura en los minutos finales, porque es un partido que se aplazó, que parecía no tener, ¿no?, ese aliciente, o parecía no tener ahí algo que te dijera voy a ver el partido, pero que fue, la verdad, que un partido bastante parejo hasta que llegaron los últimos 15 minutos y eso parecía un capítulo de Oliver y Benji, una barbaridad, parecía que no se acababa el partido. Golazo de Quique Salas en el 92, pero una barbaridad, la verdad, de gol el que marcó, para desatacar la locura. Parecía que el partido se iba a ir a empate con ese primer gol de Lemar, que lo he metido en el 11, porque la verdad que Lemar, partidazo del ex Atlético de Madrid. Y de repente hace un penalti Suazo en el 96. Mitchell saca a su capitán, a Stuani, a la figura del Girona, a que lo tire, confiando en él, lógicamente. Es el jugador que tiene que asumir esos galones. Sale a tirar el penalti en el último minuto. Lo para Blacho Dimos, que también lo he metido en el 11. Ahí así que se instaura lo que es la locura en el Pizjuán y el partido acaba con 1-1, con esta barbaridad en los últimos minutos que la verdad que yo estaba diciendo ¿qué más va a ocurrir? Un partido que es que prácticamente del minuto 5 al minuto 90 no me hizo falta ver, es que se resolvió en el minuto 2 con un gol de Lemar y en los minutos finales con el gol del Sevilla, del empate de Quique Salas y el penalti parado por Blacho Dimos. Vamos, un Sevilla que debe estar completamente agradecido a su portero porque rasca un punto que no sé si se las veían todas con él después del partido. Y de verdad, lo que tú has dicho, partido de locura, que digo que se resolvió en los minutos iniciales y finales, así que espectacular de vez en cuando ver partidos así, que se marcan un poco de la diferencia del análisis más táctico y van a esta locura futbolística. Sí, Almeida soltó aire, sobre todo cuando llegó esa parada del portero sevillista y cuando llegó el gol. Y luego Michel, en zona mixta, el entrenador del Girona, comentó que él respalda a Stuani, o sea, es para él el capitán del equipo. Si hay una persona que tiene que asumir esa responsabilidad de tirar un penalti, ¿quién mejor que el uruguayo, que sabe de sobra lo que es marcar equipos grandes, sabe de sobra lo que es jugar partidos de altura y enfrentarse a este tipo de momentos? Y el jugador lo falló, pero estoy seguro que si llega esta oportunidad de nuevo, seguro que Mitchell vuelve a confiar en Christian para sacarle y que asuma una responsabilidad. Sí, 1-1, reparto de puntos. Los dos equipos siguen ahí 26-25 puntos y en un puño, la verdad, esa parte de la tabla, que es la de la mitad de tabla. Y desde aquí nos marchamos de Andalucía al País Vasco para irnos con ese Athletic Club Levante, partido en el que tuvimos 6 goles. Recupera la sonrisa del Athletic Club, que ya le hacía falta, ante un Levante que jugó con 10 casi todo el partido, que tiene un mérito impresionante el equipo de Luis Castro, cómo aguantó el partido desde el minuto 17 jugando en inferioridad numérica, que plantó cara y que incluso en los compases finales puso chispa al partido con 2, golazos, chirlos, de verdad, chirlos, o sea, sí. de verdad, que son 2, que yo la verdad que el primero de ellos, del capitán, que mete como de medio chilena,
Eso es una barbaridad. Pero es que ya el segundo, dices, ¿qué más va a pasar en este partido? 4-2 se lo lleva un Atleti de Bilbao que cumplió sobre todo con jugadores como Guruceta, que le hacían falta recuperarse con el gol, quizás jugando de media punta, ¿no? Y con un Iñaki Williams que vuelve dando mucho juego, sobre todo al Athletic Club, que hacía falta. Sí, probablemente lo decíamos, que igual a este Athletic Club lo que le hace falta es reencontrarse en su campo con su afición para recuperar los resultados, y parece que de momento así está siendo, por lo menos un mejor juego de lo que se estaba mostrando. Probablemente, como tú me decías, la mejor versión que vimos de Gorka Guruceta con ese doblete, pero es un Athletic Club que sobre todo en la parte ofensiva me gustó bastante. Nico Serrano, Iñaki Williams, Nico, que igual era una parte un poco más floja de esa punta de ataque en el partido contra el Levante, pero un muy buen partido del Atleti. Especialmente también me gustaría destacar un poco más lo que es la parte rival, la parte del Levante, que a pesar de la derrota, las garras y la forma que está teniendo de jugar con Luis Castro a los mandos está siendo completamente distinta a la posición en la que tenemos ahora mismo el Levante, que es penúltimo en la tabla. Sí, yo creo que no refleja para nada su posición ahora mismo en la clasificación de la Liga eSports a lo que realmente está haciendo este equipo, que tiene un meritazo impresionante, cómo jugó un partido en inferioridad en un campo como es San Mamés y cómo incluso se rehizo, incluso puso picante al final del partido. Y bueno, es un partido que deja yo creo que una alegría sobre todo para la afición de San Mamés, que necesitaba esta victoria. Además en Copa del Rey comentaremos también. Buena semana en general para Ernesto Valverde, que puede estar un poco más tranquilo de cara sobre todo a este mes de febrero. Y pasamos al partido de las 6:30 de la tarde, con un partido que yo creo que nadie se esperaba el resultado que tuvo. Atlético de Madrid, Real Betis Balompié en el Riyad Metropolitano, segundo partido de la semana en el que se enfrentaban los mismos equipos, pero con un final del cuento que yo creo que nadie se conocía y muy distinto al que hubo en Copa del Rey, porque el Betis se impone con 0-1 en la capital madrileña a un Atlético de Madrid del Cholo Simeone, que salió con un equipo un poco, pues extraño, ¿no? Yo diría, y que de nuevo pues deja en evidencia jugadores como Julián Álvarez, del que ahora vamos a hablar. Antony se sacó de la chistera un verdadero golazo para poner el 0-1 a la media hora de partido, que le pilló un poco desprevenido a un Atleti, que la verdad que se presenciaba como el favorito para este encuentro. A destacar el partidazo de Nathan en el Real Betis Balompié, que lo hemos metido en el 11. Brutal, el central ahora mismo verde y blanco, que está completando una temporada excepcional, con Diego Llorente ahora mismo, que quizás dejan a ese Bartra en la suplencia, que lo veíamos como un fijo. Un Fidalgo que jugó de titular en el centro del campo, que también cumplió, aunque le falta ese ritmo de fútbol europeo, también es lógico. Y en cuanto al Atlético de Madrid, quiero destacar el partido de Lookman, me parece un jugadorazo. Si no es el mejor del Atlético de Madrid ahora mismo, está en el top 3. Que lo cambiaron para sorpresa de Mateu Alemany, que desde la grada se vio como esa relación Simeone-Mateu Alemany no es la mejor que se podría decir. Y bueno, un partido que acabó así. Riquelme tuvo el 0-2 para matar el partido, pero lo paró Black, y 0-1 se lo lleva el Betis. Recojo un poco las declaraciones que hizo hace un tiempo hablando sobre este mercado de invierno Mateu Alemany, que dijo que si no traía un jugador diferencial no iba a traer nada. Y yo creo que más que el mejor jugador del Atlético de Madrid, creo que es el más diferencial. Le está dando una cosa que al Atlético del Cholo no tenía. Y es este jugador que está marcando el espacio, que le da regate, que le da disparo, que le da descaro. Y es una pieza, para mí de momento, lo que estoy viendo en el 11, bastante importante. Al igual que le está dando un poco más de consistencia y no me está terminando de disgustar. Fíjate que tiene sus parecidos y similitudes con Pablo Barrios, un poco ese Rodrigo Mendoza, que no terminó de disgustarme, por lo menos para jugar de inicio en un partido que tampoco era fácil. Pero especialmente quiero hacer mucha atención, y le doy mi completa enhorabuena, es a Pellegrini, porque ¿cómo partes para ir al Metropolitano de un partido que en la ida en los cuartos de Copa quedas 0-5 en tu propio campo con un equipo que moralmente tiene que estar completamente desgastado, te trasladas, viajas para un partido de Liga y acabas teniendo un planteamiento espectacular, porque es que desde el minuto 20 prácticamente desactivó los planes ofensivos del Atlético de Madrid, y me parece que es de auténtico genio lo que hizo
el ingeniero Pellegrini, y no hay Es otra de genio. mejor forma de llamarlo, porque plantear ese partido especialmente moralmente para tus jugadores y que conseguir este resultado, que es sacar los 3 puntos en un campo tan difícil, es para mí, por lo menos, para destacar. Recojo tus palabras sobre Pellegrini, es un entrenador que si pudiéramos lo meteríamos todas las semanas en el 11 de pelotazo, ya no por el trabajo de esta temporada, es por el trabajo que lleva haciendo desde que llegó al Repetis Balompié. Se convierte en el entrenador que más temporadas ha estado en el Repetis seguidos y bueno, y más temporadas en general. El trabajo que ha hecho el chileno es brutal. Un equipo que se clasificaba a Europa League de vez en cuando, alguna temporada, lo de Quique Setién pareció una gesta histórica y ha mal acostumbrado a la afición a que todos los años el equipo se mete en Conference, en Europa League e incluso le piden Champions. Incluso ganó una Copa del Rey después de casi 20 años sin ganar un título. Yo creo que el trabajo que está haciendo no puede ser mejor, este entrenador, que como tú dices, viene de la dificultad de haber caído por una manita en tu propia casa y vas y ganas 0-1 y sobre todo sacando jugo a jugadores que se ficharon hace bastante poco, como puede ser Nathan, un Héctor Rival que te juega donde te juega, te cumple, y ante un Atlético de Madrid para nada fácil y para nada mal equipo. Un Pubil que a escasos minutos de que empezara el partido se cayó de la alineación, pero igualmente Josema hizo un partidazo, Llorente lo metió en el 11 porque no es para menos. Ahora mismo, yo desde mi punto de vista, de cara a la finalísima, un jugador que tiene que tener en cuenta De La Fuente sí o sí, y un Atlético de Madrid que no es para nada un rival sencillo. Lo que yo vi es un Julián Álvarez que le está ganando la partida a Antoine Griezmann. El otro día en Copa se vio con ese Antoine Lookman, que me pareció una delantera buenísima. Cuidado, no se tambalea la titularidad del argentino. Sí, la verdad que el Atleti, en la delantera, Julián últimamente está dejando bastante que desear. Por eso el Cholo yo creo que también apostó por cosas diferentes, se vio en el resultado, porque a mí me parece una pareja de delanteros bastante buena, bastante que le puede sacar provecho en lo que resta Ahora de la temporada. comentamos. ¿Sí? Pero un Atleti que, bueno, al final le costó, sí que es un partido que tiene menos trascendencia, pero al final la importancia y le deja prácticamente una liga por la que no puede pelear al conjunto Sí. madrileño. Esa yo creo que es la peor noticia para el Atlético de Madrid, es que se le cae ya las posibilidades de afrontar esta liga. Ahora mismo, estando a 13 puntos del líder de la liga, yo creo que tiene que empezar a centrarse un poco en adueñarse de esa plaza europea, como es la tercera o incluso la cuarta, cuidado. Y vamos a cerrar con el gran partidazo que Uf. veíamos con un Real Madrid-Valencia, bueno, Valencia-Real Madrid. Valencia-Real Madrid, tú decías, Mestalla, campo que siempre se presenta como polémico en los partidos que enfrentan a estos dos equipos, un Vinicius que no viajó a este partido y tampoco estaba Bellingham por baja. Se lo lleva el Real Madrid 0-2, el equipo que dirige Álvaro Arbeloa, con un equipo que supo entrar muy bien por bandas, un Carreras que destaco en mi 11, que sobre todo tuvo buen partido gracias a que no estaba Vinicius, lo que le dio mucha presencia en la banda. Se nota que cuando no tienes delante a un jugador tan diferencial como Vini, sí que es verdad que te deja más espacio para meterte, sobre todo castigar ahí a Unai Núñez en banda, que estuvo muy castigado por esas incursiones de Álvaro Carreras en banda. Y un Mbappé que no falla su cita en el gol, que no puedo deshacerme en más elogios en Kylian Mbappé. No lo voy a meter todas las semanas en el 11 porque yo creo que es abusivo lo que hace este jugador en esta liga, que es un pichichi que yo creo que desde que empezó la temporada se sabe que va a ser para él. Y bueno, un Mestalla que sacó los pañuelos al aire, en el que hubo ya no Corberán, vete ya, Corberán dimisión. Y pitos también a jugadores como Gallá, que ya se vienen repitiendo varias jornadas, a pesar de que dio la victoria ante el Getafe la jornada pasada. Y un Mestalla que bastante cabreado, la bomba ya estalló con ese cambio de Lucas Beltrán, el mejor del conjunto Cheu en las últimas jornadas y el mejor que había en el partido, lo quita Corberán y ya la bomba acaba de detonarse con el gol de Mbappé, que ya hay pañuelos al aire y pitos brutales. Por hablar un poco más del Madrid y de un poco más de análisis táctico del partido, creo que es la primera vez que veo un Arbeloa que me termina de convencer en su planteamiento. Es la primera vez que coloca defensas donde tienen que jugar, mediocentros donde tienen que jugar, porque el experimento de Camavinga en el lateral izquierdo vimos que no le salió demasiado bien la semana pasada. Un Álvaro Carreras que cumple, además con gol, que se ve premiado, así que me gustó un poco más. Es un Madrid que, es como estamos viendo últimamente y en las últimas jornadas, no brilla por su juego, pero es un Madrid que, a pesar de, como digo, ese no juego dentro del terreno de juego, es un Madrid más o menos sólido, que especialmente en defensa
Courtois no tuvo prácticamente ninguna intervención. Lo más peligroso fue un tiro de Lucas Beltrán al palo, bueno, un remate de Lucas Beltrán al palo, pero por líneas generales un Madrid muy sólido, que al final las que tiene las aprovecha y que así también se consigue los 3 puntos. Así que no hace falta tener un Madrid vistoso para que cumpla con su objetivo de mantenerse un poco a la lucha del FC Barcelona. Sí, y a pesar de lo que mucha gente dice y critican a Arbeloa, yo sí que quiero decir que este entrenador salmantino, lo que está sacando del Madrid, que me parece bastante interesante de cara a futuro, es esas oportunidades que está dando a la cantera. Es importante que estos jugadores vayan cogiendo minutos, como en este caso fue David Jiménez, pero lo vimos con Cestero y lo veremos con muchos más, estoy seguro. Un lateral que jugó, que luego fue cambiado a pesar de que estaba haciendo buen partido. Entró Arnold, a pesar del enfado que generó eso en Carvajal, lógicamente, aunque se comporta como capitán y respeta las decisiones. Pero un Arbeloa que está haciendo buen trabajo en ese sentido y está haciendo buen trabajo también en que hay que darse cuenta que es un equipo que se mantiene como segundo a la espera de un posible pinchazo del Barça y que es como ese equipo que va a lo callado y esperemos porque yo creo que cuando llegue el Clásico ahí va a haber mucha tela que cortar. Pero en líneas generales yo creo que el Real Madrid cumple con una visita que no era para nada fácil a Mestalla y se lleva los 3 puntos para mantenerse en esa lucha por el liderato. Y con este partido sí que acabamos lo que fue este domingo de fútbol escandaloso y nos quedará lo que ocurra hoy en el Villarreal Español, porque ya sabéis que ahora grabamos los lunes, un verdadero partidazo del que ya hablamos, 2 equipos que llegan en mala dinámica, veremos qué ocurre, pero de nuevo la Liga nos deja muchas cosas, céspedes que están en mal estado, entrenadores que se tambalean, pitos, pañoladas, en fin, de todo. Tristezas y alegrías que nos deja esta jornada 23 y aunque sean de una forma o de la otra, creo que no hay mejor forma de celebrar. Y es que no sé qué me pasa, porque siempre en estas partes del programa me viene algo como por aquí por la garganta, Fabio. Joder, Fabio, macho, estoy cansadísimo de grabar el programa y tengo encima una sed. A ver, para, Jorge. Vamos a ver, vámonos al Copas Rotas en calle Zamora, número 7, al lado de la Plaza Mayor. Ostras, pues es que si me lo dices así, vámonos, Fabio. Vamos a ver, es muy barato y además tú y yo, que no tenemos ni un duro, nos tomamos una cerveza, un vino, una copa, lo que quieras. Y encima al ladito de la Plaza Mayor, ¿no? Copas Rotas, Jorge, es muy sencillo. Recordad, chicos, Copas Rotas, calle Zamora, número 7. Yo es que no veo mejor forma de celebrar la victoria de tu equipo que cuando acaba a las 11, un sábado, un domingo, te vas al Copas Rotas, te tomas lo que tú quieras, con una atención siempre especial a cada cliente y sobre todo a buen precio y en un lugar privilegiado como es al lado de la Plaza Mayor. Siempre los dejamos en bandeja para que vayáis, ya la cosa es vuestra y la decisión de la mejor recomendación que os podemos hacer es de vosotros. Y siempre que no se les olvide decir que venís de pelotazo en la cara, que nunca se sabe si a lo mejor te reciben con algún regalito, alguna sorpresita. No lo sabemos, pero puede ser. Muy importante porque, bueno, esas copas que pueden por ahí y mejor forma que hablar de copas... Que nos pongan otra, ¿no? Yo creo ¿Otra que ronda? sí, ¿no? Yo creo que ya va sonando. ¿Sí? ¿Copa aquí? Copa aquí, ¿no? Queremos, ¿sí? Nos vamos a la Copa de Su Majestad el Rey. El torneo que más ilusión genera en nuestro país. Vaya cuartos de final. Agárrate que vienen curvas. Vaya cuartos de final que nos ha dejado la semana pasada. De verdad que ya no sé si es mejor que haya Champions o que haya Copa del Rey porque me hace estar pegado a la tele igualmente. Qué verdaderos partidazos los dos, ¿eh? Bueno, perdón, los 4. Fíjate que yo era muy fan de la Champions, pero cada vez me voy aficionando un poquito más a esta Copa del Rey y aunque nos queda un poco lejos, vamos a hacer un pelín de repaso para recalcar un poco y entender el contexto en el que van a venir las semifinales, que no nos pillan nada lejos. Son esta próxima semana, miércoles y jueves tendremos partido. Y empezamos el repaso por el martes, el primer partido que hubo, y fue el partido del rival más bajo en categoría en esta segunda división, un Albacete que recibió en el Carlos Belmonte al mismísimo Fútbol Club Barcelona y que tuvo en los últimos minutos una oportunidad para poner el empate. Recortó distancias, pero un Gerard Martín Salvador,
acabó por poner el final del encuentro en solo los 90 minutos. Un gol de Lamine y otro de Ronald Araujo para recuperar confianza y volver sobre todo a sacar la sonrisa le sirvieron al FC Barcelona para poner el 2-0 que se mostraba en el marcador. Hasta el minuto 87, cuando el Albacete intentó cambiar algo la dinámica de un partido que prácticamente estaba resuelto, porque como todo pudo pasar con un gol anulado a Ferran con el Barça, que parecía que también lo resolvía un poco más, pero que al final le acabó en fuera de juego, marcó también en fuera de juego el Albacete, pero al final no le fue suficiente para ponerle en problemas al FC Barcelona. Honor al Albacete en este partido, honor al equipo manchego que lo hizo todo. Entró además Jesús Vallejo tras la lesión de Carlos Neva. Esperemos que no sea mucho para el jugador que se retiró bastante tocado. Partidazo de Jesús Vallejo, quiero destacar. Me sorprendió mucho el partido que hizo, muy serio en defensa. Y un Alba que lo intentó hasta el final, que si yo fuera aficionado del Albacete, de verdad estaría muy contento por lo que ha hecho mi equipo. Y yo, como aficionado al fútbol, estoy contento por el partido que vi. Porque de nuevo vemos cómo el nivel que hay en segunda división, en la Liga Hipertensión, que ya hablaremos de ella en algún momento seguramente, como hicimos con nuestra predicción, es una liga que presenta mucho nivel y sobre todo que cada vez se va asemejando más a esas grandes ligas, grandes segundas divisiones, como por ejemplo es en la Liga Inglesa, la segunda inglesa. Exactamente, y contento también por el nivel que mostraron los equipos de Primera División, porque nos tenemos que trasladar hasta el miércoles cuando tenemos ese duelo copero de ese Valencia-Atleti de Bilbao. Valencia-Atleti de Bilbao que acabó con 1-2 para el rey de copas, como es el conjunto León, el Athletic Club. Se esfuman las aspiraciones valencianistas en esta Copa del Rey. Una de las grandes ilusiones que había en la afición che esta temporada, como es la Copa, pues la acaba por fulminar el Athletic Club, que sí que está tomándose en serio esta competición, como siempre. Bueno, quiero destacar Umar Sadik y sus cosas, lo he querido llamar, porque hace esa liada metiéndose un gol en propia puerta. Y luego lo resuelve. Y luego lo resuelve y pide perdón, ni siquiera celebra. La verdad que me cae genial porque es un tío súper peculiar, Umar Sadik. Luego que hemos visto el otro día que se dio un golpe con el autobús al bajar brutal y se ríe, bueno, y se hace una foto con un aficionado, es buenísimo. Resolvió él mismo eso, pero sí que es verdad que a partir del minuto 70 hay dos hermanitos que dijeron, calma, que estamos nosotros. Porque Nico Williams, cuando ya agonizaba el partido, puso un centro por la banda espectacular, que ya lo hemos visto en repetidas ocasiones, entre los dos hermanos, intercalándose los dos, que culmina Iñaki Williams, que no perdona ante Dimitrescu y que da la clasificación al Athletic Club a la siguiente ronda de Copa del Rey, a pesar de que Dimitrescu hizo una buena intervención parando el penalti de Jaureguizar. Locura total, la verdad, un poco la redención de Iñaki Williams, que no venía siendo ni muchísimo menos determinante con el Athletic Club en los últimos partidos, marca el gol que define el partido y que puede clasificar al Athletic Club, y un Valencia que demostró su parte, pero que no termina de convencer ni mucho menos, y un Athletic Club que, como tú dices, exactamente es el cambio de Nico Williams el que define el partido, sí, y cambia las cosas por completo. Es que siempre los dos hermanos se nota que hacía falta que volvieran, a pesar de que Robert Navarro asumía muchos galones últimamente, Nico Serrano también, pero es cierto que lo que te dan estos dos hermanos, ya no individualmente, sino los dos, cómo se conocen, cómo juegan juntos, que de verdad sería un lujo, o hubiera sido un lujo haberlos visto en la selección española los dos, porque tiene una química que en 20 minutos resolvieron el partido. Y hablando justo de prácticamente 20 minutos, poco tiempo y remontadas, sin irnos mucho más lejos, vamos a seguir en este miércoles con el partido que enfrentó al Deportivo Alavés y a la Real Sociedad. Para mí, figura del partido un Alex Remiro que detuvo un penalti a Tony Martínez en la segunda mitad, que hizo lo posible para que una Real Sociedad, que como he dicho antes me declaro fan de Matarazzo, remontase el partido con 2 goles en 4 minutos de Gonzalo Guedes y Orri Óscarsson, que le permitieron dar la vuelta al partido e impulsar a la Real Sociedad hasta estas semifinales de Copa del Rey. Bien la Real Sociedad, bien Matarazzo y su planteamiento, y bien en algo tan complicado que a veces parece sencillo y no lo es, como son los cambios. Acertó totalmente el equipo vasco en sus cambios y Óscarsson, como decía antes, salva, cumple, hace su trabajo. Que le dan 16 minutos, 16. Que le dan 8, 8. Son 2 goles seguidos en 2 partidos muy importantes y en momentos cruciales como son en los que ha marcado. Bien la Real Sociedad, que se mete en la siguiente ronda y que sigue con su ambición por la Copa. Ahora vamos a ir, yo creo, al partido que más mella, más sangre
hizo que sobre todo fue el Atlético de Madrid contra el Real Betis Balompié. Pero hubo partido, porque es que yo creo que solo salió el Atlético de Madrid al campo, la verdad. Mira, titular, apisonadora colchonera en la Cartuja, es lo que me pareció. No hubo, es que no hubo opción a que el Real Betis pudiera hacer algo. En una entrada de casi lleno en la Cartuja, 60 y pico mil personas, con una ilusión, como hablábamos la semana pasada, que estaba, bueno, en su máxima expresión, con un equipo que preparaba una previa brutal, la afición, los jugadores súper emocionados en redes, el Betis, pero lo del Atleti fue brutal. Lookman con un estreno también, la verdad, que de 10, en el que se vio el jugador que estamos acostumbrados a ver en Serie A y el que hemos visto, lógicamente, en la Copa África, que se estrenó además con gol y que para mí el mejor del Atlético de Madrid, con una dupla arriba de la que quiero hablar, que es esa dupla Griezmann-Lookman, que no me parece descabellada para nada, que se pueda utilizar en otros partidos, porque la verdad que se combinan muy bien, uno más rápido, otro más técnico con balón, como es Griezmann. Buena defensa también, que para mí esta defensa, Llorente, Pubil, Janko y Ruggeri, para mí es la defensa titular actualmente para el Atlético de Madrid. Por mucho que me duela Lenormand, que es un buen central, y por mucho que me duela que esté fuera Josema Jiménez, pero está la titular. Y en general, un buen equipo. También a destacar el debut de Obed Vargas, que decías tú el otro día, que era uno de los refuerzos. Poco más tengo que decir, la verdad, un Atleti completísimo en todas las líneas. No te puedo decir un jugador que no me terminase de convencer. El mérito más grande es para Ademola Lookman, que al final un jugador que se estrena en ese propio partido y que podía haber marcado prácticamente 3 goles, sí que es un Betis que para nada dio la talla ni dio el nivel. Así que ambos nos equivocábamos, que decíamos la clasificación del Betis, pedimos a esos aficionados colchoneros que se pudiesen ver ofendidos porque no valíamos ni valorábamos el nivel que yo creo que nadie se esperaba de este Atlético de Madrid en los cuartos de Copa. Así que impresionante un Atlético de Madrid que mete bastante miedo a los posibles rivales que pueda llegar a enfrentarse. Alineación, quiero hablar de nuevo y para acabar ya, para mí la alineación titular es que no tengo ninguna duda ahora mismo, según el nivel que está mostrando Julián, sobre todo de cara a gol, el nivel de Sorloth, que como revulsivo no es malo, para mí, este es el equipo del Atlético de Madrid que debe jugar en las rondas de Champions. Lo tengo súper claro. En cuanto al Betis, un Chimi Ávila, que es verdad que está asumiendo esa titularidad por la falta de Cucho y parece que lo hace mejor que Bakambu, pero en líneas generales un Betis que no estuvo para nada a la altura. No cambió mucho el esquema ni los jugadores en el partido que hubo en Riyadh y ganó el Betis. Este es el fútbol. Es que este deporte, si por algo es bonito, es por lo impredecible que es lo que puede ocurrir. Nosotros no sabíamos que iba a haber una manita 0-5. ¿Quién se lo iba a esperar? Pero la ha habido. Y esto es lo que deja la Copa del Rey. Estos resultados locos. Y loco puede llegar a ser, y bonito esperamos que sea, las semifinales que se plantean por delante, porque hacía bastante tiempo que no veía unas semifinales tan atractivas como las que se han quedado en este cuadro de Copa del Rey, que tenemos por una parte un Atleti de Bilbao, Real Sociedad con ese derbi vasco, y por otro lado un Atlético de Madrid, Fútbol Club Barcelona. Así que para no alargarnos más, Fabio, cuéntame de ese derbi vasco, que es el primer partido que tenemos este miércoles 11 de febrero. Sí, rápidamente, tercer derbi vasco de la temporada. Bueno, van a ser 4 en total, con la vuelta también. La ida será en San Mamés esta misma semana, vamos a tenerlo. Es que los partidazos están servidos en la mesa. Y luego la vuelta sí que será el 4 de marzo en Anoeta, ya al acabar el mes de febrero. Un partido que se lleva sin dar en Copa desde aquella final en la 19-20 que se llevó la Real Sociedad en aquel momento, entrenada por Imanol Alguacil, en la que teníamos a un David Silva, campeón de Copa del Rey ese año, Isaac, Zubimendi, Mikel Merino, en fin, un equipo, la verdad que de 10. Y se volverán a enfrentar. Partidazo. El Athletic Club Real Sociedad, tanto la ida como la vuelta, va a arder San Mamés y va a arder Anoeta Real Arena. Lo veremos, con muchas ganas esperaremos llegar al miércoles y ver este partidazo. Y es que yo lo que os aconsejo es que no os quedéis solo en el miércoles, porque nos tenemos que ir hasta este jueves 12 de febrero, cuando se van a enfrentar Atlético de Madrid y Fútbol Club Barcelona. Caras conocidas o no tan conocidas. Es la vuelta de una eliminatoria ya más que sonada para las semifinales de Copa del Rey. Y es que hace menos de un año nos encontrábamos en esta misma tesitura. Atlético de Madrid contra Barça, Barça contra Atlético de Madrid. Una semifinal de auténtico nivel. Jueves 12 de febrero y martes 3 de marzo son las dos fechas que hay que tener en cuenta. La posibilidad
de ganar a un rival un título más que necesario para sacar la temporada adelante, es lo que tiene el Atlético de Madrid, y además la posibilidad de arrebatar un título que mataría esta ambición nacional que tiene últimamente el Barça con los títulos. Perfecta definición y dos partidazos. Es una semifinal súper atractiva, como tú decías, tanto para el aficionado de Real, Atleti o Atlético de Madrid y Barça, pero para el aficionado neutral, es que yo no tengo otro plan mejor que hacer que estos 2 días de ver estos 2 partidos. Cambio que traemos para esta ronda, tendremos ida y vuelta, esa doble partido. Aquí ya sí que cuenta ese factor cancha para la vuelta de los 2 partidos, y en el que creo que no se va a guardar nada ninguno de los 4 equipos, porque todos se juegan algo. Quizás es cierto que el Barça lo afronta con mayor descanso debido a que no va a tener Champions la semana siguiente, y el Atleti sí, pero bueno, veremos. Yo creo que el Atlético de Madrid va a sacar un 11 igual al que vimos en Liga, contra el Betis, aunque perdieran, salvo por Muso, que vemos que es el que está siendo habitual en Copa, y en el Barça yo creo que va a ser un 11 también titular. Te recojo un poco estas últimas palabras y basándonos un poco más en este nivel futbolístico y que pueden llegar a plantear los equipos para los partidos, y hablando un poquito también de ese factor cancha, hablamos de que es que esta primera prueba que tendrán estos 2 conjuntos será en el Metropolitano y empieza este propio jueves. Aquí es que la ventaja ya no solo sirve de sacarla por un gol o incluso ganar el partido, sino que hay que machacar al rival, como hemos visto que hizo el Atlético de Madrid contra el Betis. Los de Simeone no podrán contar ni con Pablo Barrios por lesión, ni con Nico González, ni Johnny Cardoso, y veremos si llega Marc Pubil, que tuvo esos problemas gastrointestinales para el partido de Liga, pero lo que sí que podrá contar son con estos recién flamantes fichajes como son Lookman, Obed Vargas o incluso Rodrigo Mendoza. Por parte del FC Barcelona, los de Hansi Flick afrontarán el partido sin piezas importantes en el centro del campo, como puede llegar a ser Frenkie o Pedri seguramente, y además veremos si llega el efectivo en ataque como es Rafinha. Yo de verdad, Fabio, no sé cuál será el resultado y no sé quién pasará la eliminatoria a doble partido porque deja muchas dudas. Lo que tengo claro es que me voy a sentar en el sofá para ver este auténtico partidazo. Y tú y todos tenéis la suerte de que podéis vivir la previa en pelotazos en la cara de forma gratuita, que es un regalo lo que os estamos haciendo. Pero espérate, porque si quieres ver los 2 partidos, también de forma gratuita, bueno, indirectamente, porque con estos impuestos se pagan, pero podemos verlo en televisión española. Así que lo que debe ser la Copa del Rey, lo que debe ser un torneo nacional, que podamos verlo en abierto, y la previa, la mejor de todas, para mí, la más top, la que te traemos nosotros 2, los del logo naranja, pelotazo a la cara. Y no nos quedamos solo con la previa de Copa, porque tenemos previa de Liga para este fin de semana. Uf. ¿Qué liga es esta? ¿Qué liga es? Venga, dilo otra vez, otra vez. Liga EA Sports. Por si quedaba alguna duda, la mejor liga del mundo. No sé qué es la Premier, no sé qué es la Ligue 1, solo sé lo que es la Liga Española. Bueno, dentro de la anormalidad de la jornada anterior, esperemos que esta sea algo más normal, ¿no? Yo creo, así de primeras, y que podamos tener partidos el sábado, partidos el domingo, viernes y lunes sin incidencias. Jorge, ¿qué presenta la jornada 24 de la Liga? Todavía no sabemos mucho qué va a ocurrir con los partidos de la jornada 24. Lo que sí que sabemos es cómo está la clasificación a expensas de que jueguen hoy lunes este Villarreal y Español. Así vemos que está la tabla para que le echáis un ojo mientras os comentamos. Y yo creo que no vamos a distendirnos mucho más. Vamos a empezar con una jornada de viernes a lunes que tiene el lunes esa sorpresita que ahora os contaremos, y vamos a abrir la jornada con un Elche Osasuna. Un Martínez Valero que yo creo que recibe a sus jugadores en el peor momento de la temporada. Van 3 derrotas seguidas y todo ese juego que habían mostrado en la primera vuelta empieza a dejar dudas. Eder Sarabia hizo un increíble trabajo con el equipo, pero es que ahora solo están 2 puntos por encima del descenso y enfrente un Osasuna que sueña y que cree que puede llegar a Europa en esta increíble dinámica en la que viene. Pues se enfrenta lo que posiblemente sea el mejor Osasuna de la temporada a lo que puede ser, en cuanto a resultados, el peor Elche.
Difícil partido el que tiene por delante Eder Sarabia, yo creo, porque se va a enfrentar a un equipo rojillo que viene muy enchufado en todas las líneas y que sobre todo viene de cosechar grandes resultados contra rivales que no esperábamos a principio de temporada. No sé si volverá Andrés Silva a ese gran nivel que tenía en principio de temporada. Esperemos que sí, por el bien del fútbol y por el bien del Elche y por el bien de Eder Sarabia. Pero bueno, poco a poco se reconfigurará ese equipo con la baja de Rodrigo Mendoza. Se nota que ahora Aleix Febas tiene mucha más responsabilidad en el centro del campo. A ver cómo responde, ¿no?, el equipo ilicitano. Y vamos a irnos hasta allá el propio fin de semana, nos vamos hasta el sábado, cuando tendremos un Español-Celta. Ninguno de los dos brilla por sus últimos resultados. Tal vez el Español viene un poco peor, ya que lleva sin ganar desde el 22 de diciembre. Lo decimos estos datos sin contar el partido de hoy, para que lo tengáis en cuenta. Y es que solo ha podido empatar uno de sus últimos 5 partidos. Pero es que enfrente tiene a un Celta que en sus últimos 3 partidos ha perdido 2 y ha empatado 1. En algún momento de la temporada estos dos conjuntos nos ilusionaron con cosas grandes, pero poco a poco vienen aflojando la intensidad y esperemos que no caigan demasiado y que por lo menos alguno de los dos pueda llegar a alcanzar puestos europeos. Lo que tú has dicho, lo que prometían ambos y lo que no están cumpliendo. Porque a principio de temporada veíamos, sobre todo en el Español, un equipo que, bueno, pues presentaba la candidatura incluso a pelearle al Villarreal la cuarta plaza. Y se ha ido desinflando poco a poco. Tanto es así que está empezando a caer, ya está en la 6ª posición. Betis le ha pasado a 4 puntos por encima y tiene al Celta por detrás. Es verdad que esas últimas jornadas, todo eso que decía yo que ha prometido el Celta, se le ha ido cayendo, esos argumentos, pero claro, el Celta también empezó la temporada con ese equipo de los empates que llamábamos. De nuevo, otro club montaña rusa, que les quiero llamar yo, al igual que el Alavés, porque no nos quieren acostumbrar a algo normal. Parece que nos quieren volver locos. Partidazos, la verdad, el Español-Celta. Y me hablabas tú antes de un buen mercado de fichajes. Hablamos de buen mercado de fichajes del Getafe, porque vamos a ir a repasar y hacer la previa de este Getafe-Villarreal. Y es que creo que no hay mejor forma de definir ahora mismo al Getafe, que es un mercado de invierno efectivo y un equipo que vuelve a echar a rodar. Probablemente frente al Alavés, el Getafe de Bordalás volvió a demostrar el equipo que podía ser. Y no lo digo por el juego, lo digo porque eso es poco y las muchas faltas, pero los buenos resultados era algo que no lo veíamos hace tiempo. Enfrente un Villarreal con un desinfle evidente, que viene de perder 2 partidos y empatar 1 de esos últimos 3, y que con un poquito de apretar y los partidos que le faltaban por jugar, un equipo de Marcelino que podría chuchar para conseguir la 3ª plaza o por lo menos no perder la 4ª. Sí, se enfrentan por segunda vez ahora en la vuelta, Getafe Villarreal, en este caso será en el Coliseo Alfonso Pérez. En la ida se lo llevó el Villarreal por 2-0, pero tenía enfrente a un equipo que para nada se parece al actual, con un Borja Mayoral y un Adrián Liso arriba, una defensa en la que Niom, que ahora por ejemplo no huele el campo, estaba de titular. Es un equipo totalmente renovado que se va a enfrentar a un Villarreal que no está para nada en la forma que estaba en ese momento del 6 de diciembre, cuando se enfrentaron. Partido distinto al que tuvieron en la ida y que va a ser complicado que el Villarreal saque algo en positivo de este campo. Y vamos a seguir en el sábado con este Sevilla Deportivo Alavés. Un Sevilla que empata pero no convence y que gracias a Blajodimos rasca un punto que le sabe a gloria, habiendo podido salir del Pizjuán pues con las manos vacías. Otro que no puede decir lo mismo fue el Alavés, que este sí que salió con las manos vacías jugando en su propia casa y con un buen trabajo en las últimas jornadas pues se le quedó un poco grande esta vez el Getafe. Veremos qué ocurre en este partido y aunque a priori, antes de empezar en la jornada se sitúan 13º y 14º respectivamente, es que solo les separan 3 puntos ahora mismo del descenso. A ver si la inercia del otro día, de la locura que hubo en el Pizjuán, empuja al Sevilla a llevarse una victoria, porque doble jornada que van a jugar en su campo, lo que la verdad que es sobre todo un gran aliciente para equipos como el Sevilla, que tiene una afición por detrás, que sí que les respalda bastante, contra un Alavés que venía de ese dato de no perder en casa. Ahora le tocará salir al Pizjuán a ver qué ocurre. Pero quiero que hablemos del partido realmente de este sábado, que es ese Madrid-Real Sociedad, Jorge. Un Real Madrid que salva un poco la carta en Mestalla y con una semana completa de descanso porque no tiene Copa del Rey, algo que no tenía hace mucho el conjunto madrileño, pero todo su descanso tiene sus consecuencias, con las 2 próximas semanas muy cargadas de trabajo y con mucho juego. Encima te visita una Real Sociedad
esta sí que sin semana de descanso, porque le veremos el miércoles, que con Don Pellegrino Matarazzo todavía no ha perdido. Y es que prácticamente solo suma de 3 en 3, colocando al equipo noveno y a solo 3 puntos de Europa. Por lo que ante un sueño tan palpable para la Real Sociedad no se lo pondrá fácil a un Real Madrid que puede dar mucho, pero que de momento confianza veremos si es alguna o todavía ninguna. La verdad que un verdadero partidazo el que vamos a tener en el Bernabéu el sábado a las 9 de la noche. Real Madrid, que viene de ganar en Mestalla cumpliendo, porque no tampoco lució por su juego, por una superioridad abismal, pero sí que es verdad que está cumpliendo, como decíamos, sigue ganando, se mantiene ahí en la pelea por ese liderazgo, pero ahora sí que se va a enfrentar a un coco de esta liga, sobre todo en los últimos partidos, como es la Real Sociedad de Matarazzo, que en Copa del Rey presenta su candidatura, que en Liga está empezando a oler la Europa y que está comenzando a ser el equipo que estamos acostumbrados a ver temporadas anteriores. Y nos vamos a ir hasta el domingo con un Oviedo Athletic Club, el Oviedo que va a llegar al Carlos Tartiere con 2 semanas sin jugar, y eso es algo que puede llegar a pasar factura al colista de la Liga, que aunque en casa se estaba haciendo fuerte, se enfrentará a un Athletic Club que jugando en casa frecuentemente parece que le beneficia, pero vuelve a recuperar algo de buenas sensaciones tras vencer al Levante. El Oviedo es que solo tiene una misión, que es sumar los 3, y el Atleti pues también tiene que sumar los 3 porque no le queda otra que no despistarse. El Oviedo, que viene de no jugar el otro día en Vallecas, lo que les puede seguramente pasar factura, no vienes contando rodaje, pero al enfrentarse al Athletic Club puede ser incluso algo bueno. El equipo dirigido por Ernesto Valverde es verdad que ha tenido Copa del Rey, sobre todo tuvo un partido bastante cargado a nivel físico que fue contra el Valencia y muy exigido, y ahora tiene este partido también además del que tuvo en Liga contra un Oviedo que eso viene de no haberse rodado. Quejas de Cazorla por lo visto que he estado leyendo por estos horarios, parece que el Oviedo siempre juega a las 2 de la tarde y es verdad que es algo que se está repitiendo esta temporada en muchos partidos. Y será en el Carlos Tartiere en este caso para un equipo como es el Oviedo, que venía de ganar, venía de volver a reencontrarse con esa victoria, con un gran Ilias Chaira, comentábamos, y que bueno, pues tiene la desgracia de que no ha jugado contra el Rayo y se enfrenta contra un buen Athletic Club. Y nos vamos a ir hasta las 4:15 con un Rayo Atlético de Madrid, pero es que la pregunta, por muchas que nos podamos hacer futbolísticas, la de verdad va a ser si realmente se jugará el partido. Situación que ya lo hemos repasado antes, pero más que complicada para un club de primera división, es que se venían gestando problemas, una directiva que no quiere nadie, un entrenador que le da hasta vergüenza el terreno de juego, que tiene, y un reflejo que va a tener más que consecuencias evidentes en el rendimiento de los jugadores, porque la situación va siendo cada vez más insostenible. En lo futbolístico, el rival del Rayo es el Atlético de Madrid, que este jueves se enfrenta al Barça en la ida de semifinales de Copa. El partido contra el Betis y el despertar del recién llegado Lookman fue un espejismo, o los problemas estructurales volverán a relucir. Así que al final de esta semana, una semana complicada para el Atlético de Madrid y para ambos, que a pesar de sus momentos, solo yo creo que lo único que quieren obtener son buenas sensaciones. En principio, partido que vamos a poder ver el domingo a las 4:15. En final no lo sabemos. Eso parecía el otro día en el Rayo Oviedo y no pudimos contemplar este partidazo, que la verdad que es lo que iba a ser, porque eran 2 equipos de abajo. Ahora el Rayo recibe a un gran Atlético de Madrid, que estoy seguro que el Atlético de Madrid, si no ve el césped en condiciones adecuadas, se va a negar a jugar. No se quieren lesionar, no se quieren hacer daño. Son campos que al tener tantas calvas y en tener un césped que no está bien cuidado, pues te puede sobre todo llevar a torceduras de tobillo, a lesiones de rodilla graves, que son lo que suelen inferir estos campos que están tan débiles en cuanto al césped. En lo futbolístico, pues es un Rayo que no viene bien, está metido en descenso, y un Atlético de Madrid que, a pesar de que en Liga le ganó el Betis, viene muy bien, sobre todo por tema de fichajes. Debería ser una victoria para el Atlético de Madrid así a priori, pero bueno, no puedo decir nada, es que se puede aplazar a lo mejor 3 horas antes. Veremos qué es lo que pasa. Lo que sí que tenemos seguro es a las 6:30 de la tarde un derbi valenciano y partido bonito. Porque se vuelve al, como le llamamos aquí, renacido Ciutat de Valencia. Un derbi pues siempre mola ver, y más con un Levante que, a pesar de ganar o perder, sigue poniendo garra, y que la lucha por el sueño de salvarse parece que de la mano de Luis Castro se puede llegar a conseguir. Enfrente un Valencia que ni mucho menos
en un partido como este se va a dejar ganar. Y es que más si la situación es que se encuentra solo un punto por encima del descenso. Así que más que un derbi, yo lo titularía una lucha por la vida de seguir en primera división. Sin duda, como tú dices, el renacer que hemos tenido en el Ciutat de Valencia, un derbi valenciano que a mí especialmente me hace verdadera ilusión, porque son dos equipos que, por desgracia, el Levante ha estado varias temporadas en segunda y no hemos tenido la suerte de verlos enfrentarse tantas veces en los últimos años. De hecho, para poder buscar la victoria, la última victoria que tuvo el Levante en un derbi valenciano, nos tenemos que remontar a la temporada 2021, la jornada 27, cuando el Levante ganaba con gol de Roger, que ahora mismo Roger Martí se encuentra en el Cádiz, si no me estoy equivocando, y con un equipo que bastantes jugadores que ahora no vemos, como pueden ser Enis Bardi, jugadorazo, Rochina en el Levante, o jugadores como por ejemplo puede ser De Frutos, que ahora está en el Rayo. Por parte del Valencia, fíjate, Kevin Gameiro, Guedes y Kangin Lee eran los delanteros, así que imagínate lo que te hablo. Siempre partido especial para las dos aficiones y siempre partido especial, sobre todo con un Levante que se encuentra en descenso intentando salir hacia arriba y un Valencia que está mirando hacia abajo porque también se le viene esta parte roja de la tabla. Y nos vamos a ir hasta el partido que cierra esta jornada de domingo, que es este Mallorca-Real Betis. Y no nos queda otra que destacar el espectacular trabajo táctico que hizo Pellegrini. Sobre todo, además de táctico, anímico. Cuando pierdes una eliminatoria 0-5 y aún así te plantas en su campo solo 2 días después y consigues ganarles, solo queda una manera de decirlo, que es mostrar el gran potencial que tiene este Real Betis. Por su parte, un Mallorca que le metió 4 al Sevilla hace 2 jornadas, pero que a pesar de esta primera parte no demostró nada, por ejemplo, el otro día contra el Barça. Así que tan irregular es este conjunto balear que solo se sitúa 2 por encima del descenso, que o gana o como ganen los equipos de abajo, igual las presiones empiezan a cobrar vida. Encuentro muy importante, vital en esta temporada para aspiraciones europeas del Betis. En primer lugar, porque se está empezando a distanciar del Español, y en segundo lugar, porque los que se enfrentan hoy son Villarreal y el mismo Español. Cualquiera de los dos que gane va a dejar algo positivo para el Real Betis Balompié, que ya está en esa quinta plaza un poco más asegurado, pero necesita afianzarla mucho más. Partido importante para el Betis. Por parte del Mallorca, pues yo estoy seguro que vamos a ver a un Muriqui que esta vez se va a reencontrar con el gol. Contra el Barça vimos que si no es por el gran portero que tiene el conjunto culé, hubiera mojado otra vez. Son 15 goles esta temporada solo en Liga, lo que es una absoluta barbaridad. A la altura de jugadores como aquel Dani Huiza con el Mallorca, que ganó aquella bota de oro, último pichichi español de nuestra liga. Y partido que va a ser en San Moix, buen recuerdo del Mallorca, porque el último partido que ha jugado en su casa ha sido 4-1 contra el Sevilla, contra un equipo andaluz y de Sevilla. Así que partidazo para acabar el domingo y que nos dejen a ver lo que ocurre el lunes en un partido inusual para esa fecha, ¿no? Sí, porque el Madrid puede acabar el fin de semana líder, porque nos vamos a tener que trasladar hasta el lunes para ver al Fútbol Club Barcelona con este Girona-Barça que tendremos el lunes a las 9 de la noche. Raro ver al Barça el lunes, pero bueno, más días de descanso que tendrá para afrontar el derbi catalán en Montilivi. Y eso es algo que no sabemos si será bueno o malo, porque todo un poco va a depender de cómo acabe el jueves en la ida de las semifinales de Copa. Y es que decimos esto porque sí, es un Barça que está ganando, pero que ni mucho menos está cerca de su máximo nivel. Un Girona que por lo suyo de los últimos 5 comenzó muy bien con 2 victorias, pero un empate y una derrota en los últimos 2 han dejado un poquillo más mustias las caras en Girona, pero que ni mucho menos, teniendo la oportunidad, va a achicarse en casa. No creo que se achique el Girona, seguramente saque un planteamiento interesante Michel, porque es un entrenador que la verdad que en sus planteamientos se puede ver que no tiene miedo nunca al rival que tiene enfrente, salvo por ejemplo cuando lo vimos en su etapa en Champions, que sí que sacaba algo un poco más de recular, un bloque más bajo. Pensábamos que íbamos a ver un regreso de Ter Stegen, bueno, regreso no, la primera vez que se iba a enfrentar al FC Barcelona, no podemos porque el jugador se ha lesionado, pero sin duda vamos a ver un partidazo, sobre todo con un Girona, que sí que es verdad que viene con el batacazo de haber empatado contra el Sevilla, a pesar de aquel penalti en el último minuto, pero que viene con buenas sensaciones, viene con un gran Lemar, con un gran Bryan Gil, que está completando una buena temporada, y la verdad que, sobre todo en líneas ofensivas, un equipo que a mí me está gustando, Sigankov, Banat. La verdad que bien. En cuanto al Barça, muy marcado estará por el partido de semifinales, claro. Exactamente, y con todo esto, y esperamos que mucho más para las próximas semanas, nosotros os vamos a ir dejando. Ya sabéis que es un gusto siempre que nos acompañéis, siempre os agradecemos toda la presencia, el apoyo y la alegría que nos dais, y poco más tengo que decir, Fabio.
La verdad que yo tampoco tengo mucho más que sumar a tus palabras. Lo de siempre, gracias. Me deshago en palabras de agradecimiento a vosotros, a los que nos escucháis, a ti, Jorge, por acompañarme otra semana más delante del micrófono y delante de este proyectazo que es Pelotazo en la Cara, que cada día me tiene más emocionado. De verdad, el color naranja está pasando a ser mi color favorito porque todo lo que veo naranja me recuerda a este espacio, a este lugar que es nuestro, en el que repartimos siempre lo que más nos gusta, sonrisas y fútbol. Y antes de irnos, siempre recordarnos nuestras redes sociales, de las que yo os aconsejo, vosotros veréis lo que hacéis, no podéis desaprovechar la oportunidad de seguirnos, porque se vienen muchas cosas y muy importantes. Se vienen cosas. Yo no quiero adelantar nada, mejor que nos sigan y que las descubran. Y para eso recuerdo, para los que solo nos escucháis, pero que nos veis, las tenéis por aquí abajo por YouTube, pero para los que nos escucháis en Instagram, Pelotazo en la Cara, junto y en minúsculas, por YouTube, Pelotazo en la Cara en mayúsculas, todo junto, y por Spotify y por iVoox, Pelotazo en la Cara en mayúsculas, pero separado. Y cómo no, el que siempre nos decimos que no puede hacer otra que seguirnos, que es por TikTok, Pelotazo en la Cara, de cualquiera de las maneras, el logo naranja, las dos caras que tenéis por aquí, y allí tendréis todo el contenido fragmentado. Lo podré decir más alto, más bajo, pero no más claro. Jorge, excelente. Nos despedimos otra semana más, nos veremos aquí en el mismo lugar, en Pelotazo en la Cara, y hablando del deporte rey. ¡Hasta luego!